Bienvenidos a este nuevo webinar de ORH en el marco del proyecto del Campus IA Más Igual, un espacio en el que reflexionamos juntos sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en los entornos de trabajo sin perder de vista lo más importante que son las personas. Hoy nos vamos a centrar en un tema clave, que es la calidad versus la cantidad, ¿no? La calidad de los datos que alimentan la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos, que es nuestro colectivo eh, de referencia. Y vamos a averiguar cómo esa calidad, o vamos a trabajar y a charlar sobre cómo esa calidad puede estar afectando, a veces sin ser muy conscientes nosotros, ¿no? Puede estar afectando a los colectivos más vulnerables. Recursos Humanos lleva años trabajando por avanzar en diversidad, inclusión, equidad, y ahora con la irrupción de la IA pues se abre un nuevo reto, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esa tecnología, que es un Ferrari que ha venido a ayudarnos, pues no suponga un paso atrás en estos avances? Así que para arrojar luz sobre estas cuestiones, hoy nos acompañan dos personas con una visión complementaria y súper potente. Disculpamos en primer lugar la presencia de Virginia Carcedo, de Fundación 11. En su lugar tenemos hoy a Borja García, gerente IT de Fundación 11. Borja, bienvenido. Muchas gracias, Ana, por la introducción y por la invitación. Es un placer poder compartir con todos vosotros y vosotras cómo desde Fundación 11 estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? para crear un entorno laboral más inclusivo y especialmente para personas con discapacidad. Claro. Pues bienvenido Borja y saludamos también a Alberto García, que es investigador en IA responsable en la Universidad de Navarra. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Pues muy ilusionado y con muchas ganas de aportar también mi granito de arena al webinar y bueno, que podamos llegar a una discusión interesante y bueno, adelante y a por ello. Muy bien. Bueno, vamos a ir intercalando preguntas para ambos, ¿vale? Así hacemos un formato más ágil, más accesible y con un hilo narrativo que nos ayude un poco a ir entendiendo y desgranando este problema, ¿vale? Y también sus soluciones. Así que vamos a empezar con el primer bloque temático, donde vamos a hablar de este dilema que tenemos actualmente. ¿Por qué la IA puede ser injusta? ¿No? Arrancamos con una pregunta de contexto algo más general con Alberto, ¿vale? Y te preguntamos, ¿por qué decimos que la inteligencia artificial puede amplificar los sesgos humanos en lugar de corregirlos? ¿Dónde está el origen de este problema? Es muy buena pregunta para comenzar, Ana. Gracias. Pues sí, a ver, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, normalmente de lo que hablamos son de sistemas matemáticos, sistemas algorítmicos, que lo que van a hacer va a ser, pues, aprender patrones sobre información que se le provee, ¿vale? Entonces, normalmente, ¿qué es algo que suele ocurrir? Que en este aprendizaje de patrones, cuando se le provee a la inteligencia artificial y a los modelos pues, de conjuntos de datos para resolver pues, una tarea específica, normalmente esos conjuntos de datos, esos conjuntos de información, a menudo contienen decisiones que han sido, digamos, tomadas por seres humanos. Entonces, digamos, de manera fundamental, la inteligencia artificial en sí no es que no sea moral, no es que sea parcial, únicamente lo que busca es resolver una tarea específica de la mejor manera posible. Si tú, la materia prima que tú le provees a la inteligencia artificial son datos, pues que como estaba diciendo, pues contienen algún tipo de prejuicios, de patrones discriminatorios, pues lo que va a hacer va a ser simplemente reproducirlos, los va a heredar y a la hora de utilizar ese sistema de inteligencia artificial en producción, pues se va a traducir pues en que esos sesgos que estaban contenidos en los conjuntos de datos y en la información con la que hemos entrenado la IA, pues muchas veces se van a reproducir. Entonces, bueno, hablábamos de, por resumir un poco, ¿cuál es el origen del problema? Pues básicamente que ese aprendizaje, esa supervisión en el proceso de aprendizaje de patrones de las herramientas y de los modelos de inteligencia artificial es en base a datos históricos
que puede ser que contengan ese tipo de sesgos de los que estábamos hablando. Y aquí ya en función de la aplicación digamos, del caso de uso en concreto, nos podremos encontrar con sesgos de todo tipo. Aquí normalmente pues solemos tener en cuenta a la hora de estudiar los sesgos de la IA, pues sesgos en base a sexo, en base a edad, en base a etnia. Entonces es normalmente como lo solemos enfocar, de estudiar el sesgo que pueda haber de la IA con respecto a este tipo de características y de rasgos. Entonces, pues también otra cosa que ocurre es que de normal, cuando tú diseñas un modelo de inteligencia artificial, si tú no le das ninguna pauta, ni lo diseñas, ni lo entrenas en base a que cumpla algún requerimiento ético o de equidad o como lo quieras formalizar, lo que va a intentar el modelo es, vale, voy a intentar que funcione de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo en mi conjunto de datos, en mi base de datos sobre la que yo entreno el modelo, existe una infrarrepresentación de algún colectivo, sea el que sea, y supongamos que, por ejemplo, tenemos un desbalanceo en el que tenemos, pues, por ejemplo, un 90% de hombres y un 10% de mujeres, por irme a un caso extremo, si yo lo que busco es que el modelo funcione bien y me resuelva una tarea en concreto de manera satisfactoria desde un punto de vista genérico para toda la población, ahí te das cuenta de que si, imaginaros, si nos vamos al caso extremo de que el modelo funciona perfectamente para hombres y no funciona nada para el caso de las mujeres, igualmente el modelo va a mostrar un rendimiento de un 90%. Entonces, ahí es cuando tú puedes estar viendo que el modelo, si tú lo estás proveyendo, en este caso, con bases de datos que puedan estar desbalanceadas o que algún colectivo esté infrarrepresentado, si el modelo tú no le dices nada, lo entrenas para que funcione bien, si tú tienes esa falta de representatividad, te puede pasar eso. Entonces, ahí estaríamos hablando de que no es solo importante reconocer el problema, sino ser capaz, digamos, identificar o ser capaz de medir de la manera apropiada cuando tu sistema de inteligencia artificial puede estar sesgado. ¿Vale? Es un poco lo que Genial. ocurre. Aquí, Muchas, si me permites un ejemplo también, por hablar un poco de esto, había algún ejemplo de alguna empresa tecnológica que se publicó, se reportó que era sexista a la hora de contratar personas en base exacto. Ese caso era el que me venía a la cabeza. No me acuerdo si es Google o Amazon ahora Era mismo, Amazon, pero era Amazon, era era Amazon. Amazon. Está muy reportado por ahí, si le echáis un ojo, si el público le echa un ojo, lo va a poder identificar súper rápido en Internet. Básicamente, Amazon entrenó una inteligencia artificial para reclutar personas y contratarlas. Básicamente, lo que el modelo aprendió es que para puestos de trabajo relevantes, en ese histórico de datos con los que se entrenó, que era el histórico de datos que disponía Amazon, había una mayor, digamos, bueno, no incidencia, sino una mayor representatividad de hombres en esos puestos de trabajo relevantes. Entonces, lo que el modelo aprendió es que si tú eras hombre, tenías una mayor probabilidad de ser contratado a la hora de hacer ese recruiting, a la hora de hacer ese triaje sobre todas las personas que se estaban intentando, que habían mandado su solicitud para Amazon. Entonces, ahí el modelo, dentro de ese aprendizaje de patrones, identificó, vale, si eres un hombre, y ya no solo si eres un hombre, porque también me quiere sonar que hicieron como la prueba de, vale, vamos a intentar neutralizar como el género, el sexo de las personas que están enviando los currículums, pero ya no solo eso, sino que había ciertas características que estaban asociadas a ser hombres, a ciertas asociaciones, ciertos patrones, que el modelo aún así los estaba identificando y eso estaba provocando eso. Digamos que se estaba filtrando ese sesgo y de manera sistemática estuviera contratando o estaba sugiriendo hombres para ser contratados en la empresa. Muchas gracias, Alberto. Como estábamos hablando, los sesgos pueden estar detrás de las injusticias de algunas decisiones que tomamos o de las Ujú. predicciones que nos pueden dar nuestros modelos de IA, sesgos que pueden estar en el entrenamiento, como hablábamos actualmente en el histórico de datos Eso es. que se manejan, pueden estar por una infrarrepresentación. Ahora hablaremos de este concepto un poco más, de ciertos colectivos. Los sesgos también pueden estar en la programación de la propia IA o en las decisiones que se ha tomado sobre qué variables se incluyen o no. Entonces, bueno, al final los sesgos los tenemos los seres humanos y los traspasamos a la IA y nos está generando este tipo de problemas. Si hablábamos de infrarrepresentación, Alberto empezaba a mencionar este tema
Y te quería preguntar, Borja, ¿por qué los colectivos vulnerables suelen estar infrarrepresentados en las bases de datos con las que entrenamos finalmente los algoritmos en recursos humanos? Es cierto, Ana, continuando un poco con lo que decía Alberto, en muchos casos los colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad, eh, están infrarrepresentados en las bases de datos que utilizamos para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? La materia prima que decía Alberto. Esto se debe en parte a que históricamente estos colectivos han tenido menos acceso a oportunidades laborales y educativas, lo que se ha traducido pues, en una falta de datos representativos en los sistemas y en los datos, ¿vale? Que es previo a todo tipo de algoritmo, ¿no? Yo creo que cuando entrenamos algoritmos con datos que no reflejan de manera adecuada la diversidad de la población, en este caso, pues corremos el riesgo de que la inteligencia artificial replique o incluso amplifique los sesgos existentes en los propios datos. Es como, por poner un ejemplo, es como si el sistema aprendiera patrones eh, que aunque válidos en ciertos contextos, pues lo que estamos viendo es que no son equitativos ni inclusivos. Eh, para solucionar esto, pues desde mi punto de vista, es esencial que, como por ejemplo en nuestro caso en Inclunia, ¿vale? Que es nuestro modelo de algoritmo de inteligencia artificial para Ahí, intermediación laboral, antes de ir ¿vale? a soluciones, Borja, que luego vamos Vale, a ir vale, vale, vale. preguntando por... Vale, es de meter, Vamos a ir preguntando. paréntesis, era paréntesis, no, paréntesis. Digo Spoiler. no, Spoiler, spoiler. spoiler. Yo creo que es esencial que las organizaciones trabajemos con bases de datos que no solo sean amplias y diversas, sino que también tenemos que estar muy atentos a la calidad de esos datos, ¿no? Asegurándonos de que no se reproduzcan, pues, sesgos de género, discapacidad o cualquier otra forma de discriminación, sin entrar en casos concretos, Ana. Claro. No, qué bueno. Luego nos lo vamos a contar. Que si no, la gente se nos desconecta, ya escucha todo y se nos va, ¿no? Vamos a ir poquito a poquito. Estamos Muy bien. en entender un poco las consecuencias de esa infrarrepresentatividad. Hablabas tú, evidentemente, de que son personas, colectivos vulnerables que se han incorporado al mercado más tarde o se incorporan en menor medida por estos motivos, pero también hay otra parte de esa infrarrepresentatividad que viene porque en los casos en los que tenemos a esos colectivos identificados en las organizaciones, normalmente esos datos están tan protegidos, ¿no? Que no se usan en los modelos, ¿no? Ujú. Entonces, quizá las personas están infrarrepresentadas primero porque realmente son menos y segundo porque aunque estén, su vulnerabilidad o el motivo por el que son colectivos vulnerables está escondido en la base de datos, ¿no? No aparece, no se ve. Ujú. Em, Entonces, viendo este aspecto, ¿no? De la infrarrepresentación, vamos a ver entonces las consecuencias que podríamos tener, cómo impacta directamente las decisiones que tomamos desde recursos humanos. Y te pregunto, Alberto, ¿qué errores puede cometer un modelo de IA cuando los datos pues, son incompletos o están sesgados? Y con ejemplos de recursos humanos, obviamente. Pues Ana, bueno, en verdad lo estaba empezando ya a contestar en la pregunta anterior. Normalmente se suele hacer como una distinción entre los dos tipos de, digamos, de consecuencias que puede haber cuando tú pones en producción un sistema de inteligencia artificial que pueda cejar algún tipo de toma de decisiones. Digamos que uno es un tipo de daño con respecto a la asignación de recursos, ¿vale? Que aquí sí que estaríamos hablando del tema que estaba hablando antes, asignación de recursos o asignación de oportunidades y demás. Aquí estaríamos hablando del caso del que yo estaba hablando antes, ¿no? En el que tenemos un sistema que yo lo voy a utilizar para decidir a quién contrato y a quién no, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de en que en el caso en el que, por ejemplo, volviendo al caso de Amazon, si yo tengo una infrarrepresentatividad y mi sistema de manera sistemática va a estar contratando hombres y mujeres, ahí le estoy digamos,
facilitando a los hombres pues esa contratación y se la estoy negando a las mujeres de manera sistemática cuando realmente a lo mejor, pues si lo que yo quiero es una igualdad de oportunidades o una mayor representación y luchar contra ese Una estereotipo que yo equidad. tenía. Eso es, si yo Ujú. quiero luchar contra ese estereotipo negativo que yo quería solucionar en mi empresa, yo necesito tener esto en cuenta y solucionar ese problema. Luego existe otro tipo de daño que digamos que es el daño de representación. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo que creo que puede ser también bastante ilustrativo. Si yo ahora le pido a ChatGPT, por ejemplo, que me genere una imagen del comité ejecutivo de una empresa, a día de hoy ChatGPT, ahora ya que empresas como por ejemplo, obviamente OpenAI y demás se están poniendo las pilas con respecto al tema del sesgo, con el tema de la ética y el tema de la discriminación, ahora he estado haciendo la prueba justo antes del webinar, vaya. Si tú le pides ahora que te genere una imagen de un comité ejecutivo, a mí me ha sacado 4 personas, 2 eran hombres, otro era un hombre de piel negra y otro era una mujer rubia caucásica. Todavía se puede apreciar un poquito de sesgo ahí. Pero bueno, incluso si te remontas un poquito más cuando todavía el tema de la ética, no solo en la inteligencia artificial, sino en general, cuando se estaba aplicando, se estaba desarrollando este tipo de sistemas y demás, si tú pedías algún sistema de generación de imágenes sintéticas que te generara esto mismo, ahí el sesgo, hay muchos Era casos brutal. reportados donde era mucho más brutal, donde a lo mejor te sacaba pues un plantel de 10 hombres de edad de unos 40, 50 años, caucásicos y punto pelota, donde hay una falta de representatividad total con respecto a lo que es la sociedad en sí y respecto a lo que, bueno, haciendo un poco la comparación con respecto a lo mejor a lo que debería ser una igualdad en cuanto a la representación con lo que nos puede estar generando un poquito más ChatGPT ahora, que están intentando solucionar ese problema. Entonces, bueno, esos son un poco los dos tipos de consecuencias que puede haber cuando tú pones en producción un sistema de IA que pueda estar sesgado. Y Borja, ¿qué consecuencias puede tener esta infrarrepresentación para los colectivos más vulnerables? Por poner ejemplos en recursos humanos, en un proceso de selección o en un proceso de promoción interna, ¿no? ¿Cómo impacta que las organizaciones estén usando IA en la que están infrarrepresentados a la hora de poder ellos asumir una promoción o ser seleccionados? Ana, pues yo creo que las consecuencias son graves. Es decir, la infrarrepresentación de colectivos vulnerables en los datos de entrenamiento tiene consecuencias graves, ¿vale? Especialmente en procesos de selección y promoción interna, como apuntabas. Cuando los algoritmos de inteligencia artificial se alimentan de datos que no incluyen una representación adecuada de estos colectivos, pues pueden generar decisiones que, sin intención de discriminar, Ana, efectivamente los excluyan de oportunidades. En el caso concreto de los procesos de selección, que los tengo muy cercanos por la parte de operaciones de inserta empleo en este caso, por ejemplo, los algoritmos entrenados con datos sesgados, pues pueden llegar a interpretar de manera incorrecta las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad. Y en este caso pueden llegar a asignarles perfiles laborales que realmente no se correspondan con su verdadero potencial o la capacidad de desarrollo que tenga esa persona. Además, si las bases de datos no están reflejando la diversidad de la fuerza laboral, pues es probable que los sistemas favorezcan a ciertos perfiles demográficos respecto de otros, lo que va a reducir las oportunidades para los colectivos vulnerables, ¿no? Y respecto del otro que preguntabas, que es la promoción interna, ¿sí? Respecto de la promoción Sí. interna, yo creo que incluso el problema es aún más sutil, porque si los algoritmos entrenados no tienen en cuenta los diferentes caminos que una persona con discapacidad puede tomar para desarrollar sus habilidades, por ejemplo, si no se reconocen las capacidades en sí mismas y los algoritmos se centran únicamente en la propia discapacidad de las personas, pues estas personas con discapacidad probablemente sean pasadas por alto
en favor de candidatos con perfiles, pongo entre comillas, más convencionales o con datos más habituales, ¿vale? De lo que hay en el sector. Esto al final, desde mi punto de vista, lo que hace es pues, perpetuar un poco las barreras estructurales que ya Claro, existen en muchos entornos laborales, ¿no, Ana? Además, o sea, creo firmemente que tenemos que poder crear plataformas, ya estamos en el año 2025, tenemos que poder crear plataformas que no solo aseguren una representación equilibrada de los diferentes colectivos en los datos, sino que también nos permitan optimizar la forma en que los algoritmos pueden reconocer las habilidades y las capacidades de todas las personas, independientemente, como decía Alberto, pues independientemente de su origen, género, incluso discapacidad, ¿no? Esa sería la perspectiva nuestra, Ana. tal cual, trabajar en la unidad de medida que pueda ser la habilidad o la Claro. capacidad concreta, más allá de otras variables que puedan estar influyendo, pues si no caemos, ¿no? En la pescadilla que se muerde la cola. Al final van a Sí, ser seleccionados en menor medida y con lo cual vamos a seguir perpetuando el que estén infrarrepresentados y todo el esfuerzo que hemos hecho todos estos años para introducir a estos colectivos en el mercado laboral, pues nos lo estamos tirando por la borda un poco, ¿no? sí, precisamente por eso, porque es lo que decía, que hay que fijarse más en la capacidad de las personas más que en la discapacidad, porque al final, Exacto. claro, es que si no, esto no tiene sentido y muchos algoritmos lo que hacen es fijarse en la discapacidad y de ahí vienen pues muchos problemas que lo que conocemos todos es pues el género, etnia, raza, religión, lo que sea, pero que en el aspecto de la discapacidad es muy variante y muy variable y claro, no hay que evaluarlo por esas características, hay que utilizar otras. Además que Ujú. discapacidad incluye un rango tan grande de diferentes capacidades que solo con esa variable no puedes asumir eh, lo que puede o no puede hacer en un determinado puesto, ¿no? Bueno, ¿y cómo detectamos? Nos ha quedado claro que tenemos ese problema de infrarrepresentatividad en nuestras bases de datos, pero ¿y cómo lo identificamos? ¿Cómo saber si estamos dejando aparte del talento afuera por culpa de los datos? Borja, ¿qué señales puede tener una organización para sospechar que sus datos no están siendo inclusivos? Bueno, pues muy interesante. Nosotros tenemos un proyecto de intermediación laboral basado en IA, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tengo varios key points, ¿vale? El primero para sospechar que los datos que estamos utilizando no son inclusivos o bien están sesgados, yo creo que las organizaciones pueden observar varias señales, ¿vale? Para mí, una de las primeras señales es la falta de diversidad en los perfiles de los candidatos o en las personas que acceden a la formación y empleo. Pongo un ejemplo. Si al analizar los resultados de un proceso de selección vemos que ciertos colectivos de manera sistemática, como personas con discapacidad o de diferentes géneros, están constantemente subrepresentados o directamente excluidos, pues blanco y en botella. Es una señal clara de que los datos utilizados pueden estar sesgados, ser incompletos o bien que el propio algoritmo, como también comentaba antes el compañero, esté adquiriendo un sesgo sobre los propios datos. Sí, o Bueno, si me permites, comparar esos datos de representatividad de los candidatos finalistas con la representatividad en los candidatos que han aplicado, ¿no? correcto. Bueno, Porque, claro, esto es posible de identificar, Ana, si en tu metodología de trabajo, por ejemplo, si hablamos de intermediación laboral, pues en la metodología de trabajo que tengas implantada para intermediación laboral, tienes incorporado el poder realizar este análisis de datos, porque si no, jamás te vas a enterar de qué está ocurriendo. ¿Sí? O claro, sea, el proceso de intermediación laboral o el proceso de selección de personas debe tener no solamente el fin en sí mismo, decir, oye, yo selecciono a estas personas, sino estas personas que he seleccionado tienen sentido, están cubriendo todo el espectro de datos que yo tengo como candidatos posibles, sí, no, ¿vale? Y luego, otro posible indicador, desde mi punto de vista, pues es la falta de transparencia en los datos, porque al final nosotros, bien de tecnología, desde negocio, desde recursos humanos, de cualquier aspecto, tenemos que ser capaces de decir claramente de dónde vienen esas ingestas masivas, de dónde vienen esos datos, qué calidad tienen. Porque o sea, lo que estamos metiendo, no nos olvidemos que el combustible de la IA
son los datos. Tenemos que hacernos preguntas de, oye, ¿y estos datos cómo están normalizados? ¿Tienen sentido lo que estoy teniendo, lo que me estoy trayendo o no tiene sentido? ¿Para qué me los traigo? ¿Por qué utilizo esta base de datos y no otra? ¿Estamos aplicando un uso mínimo de datos para entrenar el algoritmo? O sea, al final, son una serie de preguntas que no hay que ser técnico, pero que, por ejemplo, cualquier persona que esté en la dirección de personas dentro de una organización, pues se tendría que hacer. Es decir, oye, mis datos con los que estoy entrenando, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Qué calidad tienen? ¿Son necesarios? ¿Es toda la información necesaria? ¿Podemos quitar alguna que no hace falta? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aquí estaríamos hablando un Mm. poquito más, Borja, yo creo, del tema de gobernanza de datos, ¿no? Aquí, en este caso concreto del que tú estabas hablando, yo creo que es importante que las empresas, para poder realizar este tipo de análisis, que, joder, es un ejemplo muy bueno del que comentaba Ana, pues que se tenga como una política, en este caso, de trazabilidad de los datos, ¿no? Desde que nosotros los ingestamos y los empezamos a incorporar a las bases de datos de nuestra organización, que tengamos definidas metodologías que nos permitan saber, pues lo que comentabas tú, de dónde vienen esos datos, cómo los almaceno, cómo los voy a gestionar, porque estamos hablando del tema de únicamente de los modelos de la IA y los sistemas y las herramientas, pero también es muy importante saber cómo vamos a trabajar los datos, cómo los vamos a almacenar, cuáles van a ser los protocolos de análisis de calidad, y ahí es donde también se van a poder definir buenas prácticas que nos van a poder ayudar a luego a poder evaluar si las prácticas de aplicación de la IA en nuestra empresa pues se alinean un poco con esa ética que estamos buscando o no. Sí, sí, pero hay más incluso, Alberto. Si nosotros como organización, pues yo estoy de tecnología, ¿vale? Pero si Ujú. vemos que los datos históricos están sesgados hacia ciertos perfiles y que no reflejan las necesidades de la población actual, eso también puede ser un indicio que está dejando fuera posible talento valioso que estamos excluyendo. O sea, yo creo que, o sea, por resumir, si una organización ve una falta de equidad en los resultados de sus procesos de selección y de formación, o si comprueba que sus datos no representan adecuadamente a todos los colectivos, pues claramente son indicios de que algo no está funcionando bien. Habrá que ver toda la cadena, no quiero hablar de Eso, cadena de valor, pero hay que ver toda la cadena desde el Claro, principio, hay el que ciclo de vida. revisar Eso. todo el ciclo de vida de los datos, desde que los estoy cogiendo, el motivo, cómo los estoy modificando, para qué los estoy usando, cómo está funcionando el algoritmo. Hay que trazar absolutamente todo. Pero hay Ujú. ciertos aspectos que son muy claros de identificar de que algo no va bien. ¿Vale? Yo creo que las organizaciones nos tenemos que asegurar que las bases de datos estén actualizadas y reflejen bien y de la manera más precisa posible la diversidad de habilidades y capacidades de todos los colectivos, ¿no? Sobre todo cuando esas bases de datos las utilizamos para extraer subconjuntos de datos, porque generalmente no nos llevamos todo, y los utilizamos para alimentar y entrenar algoritmos que a lo mejor, oye, pues no lo estamos haciendo de manera adecuada, ¿vale? Ujú. claro, incluso quizá lo que podemos ver es que el sesgo como tal no está en la IA, sino que es que lo que nos encontramos es que estos colectivos no estamos llegando a ellos con nuestras ofertas de empleo, ¿no? No están inscribiéndose en nuestros portales de empleo, no están inscribiéndose a nuestras ofertas y si queremos tener una empresa cada vez más diversa eh, y promover también la equidad, pues tendremos que ir a ver dónde podemos ir a buscarlos, ¿no? Para seguir nutriendo, ¿no? O sea, que quizá el problema a veces no esté en la IA, sino en que no nos llegan ese tipo de perfiles. Habría que verlo en en los dos casos. Y Alberto, ¿a ti se te ocurre alguna otra medida que podamos adoptar para detectar sesgos en los datos de entrenamiento? Pues, en primer lugar, bueno, desde un punto de vista técnico, Ana, digamos que cuantificar y evaluar el posible sesgo que pueda haber en datos de entrenamiento, nosotros, por ejemplo, los científicos de datos, se nos hace bastante complicado saber a priori. O sea, más allá de, o sea, tú puedes tener una infrarrepresentatividad de subgrupos y de minorías, que eso normalmente lo puedes ver a simple vista cuando tú empiezas a analizar tu conjunto de datos. Pero normalmente aquí yo como, por ejemplo, cuando yo intento cuantificar cómo de justo, cómo de equitativo es mi modelo de inteligencia artificial, me suelo ir más a, vale, lo entreno, lo diseño, lo pruebo y ahí cuando yo lo pruebo, ahí es cuando decido evaluar si puede haber algún tipo de sesgo. Digamos que el sesgo es la causa
y yo el efecto lo evalúo una vez que yo estoy generando esas predicciones, que son las Claro, que luego van a potenciar o van a informar esa toma de decisiones posterior. Entonces, ¿yo dónde lo la puedo ver? posible discriminación sería Claro, la consecuencia. eso es, la discriminación sería la consecuencia derivada de esas predicciones que estén informando luego la toma de decisiones. Ahí es donde se traduciría en una discriminación cuando yo utilizo esas predicciones. Entonces, no tanto en los datos de entrenamiento, sino que normalmente yo lo que hago es, cuando yo evalúo el modelo, comparo, por ejemplo, lo que estábamos hablando pues al principio, ¿no? Si el rendimiento de mi modelo es igualmente bueno, y aquí cuando yo aterrizo todo a una perspectiva un poco más técnica, nosotros como lo solemos evaluar es que las métricas de bondad de ajuste, y con esto me refiero simplemente a cómo de bien me está funcionando el modelo, cómo de bien me está funcionando para contratar a nuevas personas, cómo me está funcionando de bien para promocionar a nuevos clientes, en fin. Yo lo que suelo hacer ahí es evaluar el rendimiento del modelo por sus grupos demográficos y hago comparaciones. Y ahí es donde veo si el modelo, vale, imaginaros que yo tengo una métrica donde puedo estar cuantificando la tasa de verdaderos positivos, es decir, de personas que estoy promocionando internamente en mi empresa y que de verdad se merecen esa promoción interna. Pues yo ahí lo que puedo mirar es si esa tasa de acierto del modelo es similar en base a esos subgrupos demográficos que yo puedo estar teniendo en cuenta en mi conjunto de datos. Luego, además, desde un punto de vista un pelín menos técnico, aquí es donde yo creo que es una cosa que se escapa un poco o no se concibe en los primeros, digamos, en el primer pensamiento que yo tengo sobre, vale, quiero abordar el tema de los sesgos en la IA y lo voy a abordar yo. Considero que, por ejemplo, hay que incluir a la hora de definir el problema, a la hora de definir cómo voy a concebir en esta problemática en concreto la posible discriminación. O sea, son preguntas que yo, como individuo, seguramente además o sea, por ser además, pues eso, en mi caso yo que soy un hombre caucásico, yo a lo mejor voy a necesitar que a la hora de definir las problemáticas y de definir y de aterrizar un poco más el tema de, vale, cómo se puede traducir en una toma de decisiones discriminatorias el posible modelo que yo pueda poner en producción, yo necesito que en mi equipo, tanto en el diseño del problema, tanto a la hora de formalizar desde un punto de vista más aterrizado el concepto de sesgo, el concepto de discriminación, necesitamos que en los equipos de ciencia de datos, a la hora de, bueno, digamos que en el ciclo de vida de desarrollo de un modelo, de una herramienta de inteligencia artificial, pues sea interdisciplinar en cuanto a formación, porque Conocimientos. una persona con un poco más de formación humanística, filosófica, seguramente me va a ayudar a plantearme preguntas y a formular problemas que yo de por sí solo no voy a ser capaz. Entonces, desde una perspectiva, pues eso, más desde la interdisciplinariedad y luego desde la representatividad en sí, en el equipo de personas que, pues eso, pues personas que haya una representatividad pues de personas de diferentes razas, de diferentes edades, que vayan a ayudar a, digamos, a ser un poco más ético y un poco más justo a la hora de ya no tocar el modelo para que las métricas sean justas, sino que me ayuden a definir verdaderamente bien el Desde el problema, inicio, claro, desde el inicio hasta el final. detectar esos posibles sesgos que quizás se nos cuelan a la hora de definir qué variables se van a usar, cómo se va a generar el modelo, ¿Cómo se con va a qué datos lo utilizar el vamos a modelo luego? entrenar, ¿Cómo se va a utilizar cómo el se va a modelo luego? utilizar el modelo. Es decir, Exacto. Bueno, pues eso. estamos ya en el bloque 4. Hemos ido avanzando con algunas soluciones, que es de lo que va este bloque, ¿no? Ya Alberto iba proponiendo algunas, pues soluciones o buenas prácticas que nos puedan ayudar, ¿no? Y además de esas medidas que estás comentando ahora, ¿se te ocurre a ti, Borja? Bueno, nos comentabas anteriormente, ¿no? Que una posible solución para atacar esa infrarrepresentación tiene que ver con algo en lo que estáis trabajando desde Fundación 11, que es en la generación de datos sintéticos. ¿Nos puedes contar un poquito más de detalle esto que es, ¿no? ¿Qué es esta generación de datos sintéticos? ¿Cómo podría esto ser una solución para el problema de la representatividad o de la infrarrepresentación?
Sí, bueno, sí, efectivamente, Ana, nosotros estamos trabajando con una metodología que incluye el uso de datos sintéticos. Por hacer un resumen rápido a toda la gente que nos está escuchando, los datos sintéticos son aquellos que se generan artificialmente en lugar de ser recolectados directamente de las fuentes del mundo real. A mí me gusta hacer el símil de que es como inventarse los datos, pero con sentido, ¿eh? Que es como lo necesitamos. Basado en los que ya más o menos tienes o Sí, quieres, sí. Para nosotros, o guiados. sea, esta estrategia, Ana, lo que nos permite es generar conjunto de datos pues, más equilibrados y representativos de colectivos que históricamente pues, han estado infrarrepresentados, como hablamos en el primer bloque, ¿no? Sobre todo, os pongo un ejemplo, ya no tanto de discapacidad o capacidad o género, sino algo tan simple como baja cualificación respecto a alta cualificación, ¿vale? ¿Cuál es tu porcentaje de personas cualificadas respecto a las no cualificadas? ¿Vale? Y esas que no son que tienen baja cualificación, tienen una serie de habilidades que cubrirían y estarían al mismo nivel que una persona con titulación o no, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el uso de estos datos tiene ventajas, sí, tiene ventajas, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Yo, en primer lugar, los datos sintéticos nos ayudan a superar la falta de datos reales sobre esa tipología de colectivos y a crear muestras que representen mejor la diversidad del mercado laboral. Y además nos permite corregir sesgos históricos al generar datos que promuevan la equidad, algo fundamental para entender, en este caso, algoritmos de IA más justos. Pero, como decía antes, pues el uso excesivo de datos sintéticos también tiene sus riesgos, y esto luego seguramente Alberto podrá rascar mucho más. Si no se manejan adecuadamente, los datos sintéticos, y además lo hemos comprobado, pues pueden generar un modelo errático. Es decir, si los datos generados no están suficientemente alineados con la realidad del mercado laboral o son demasiado diferentes de los datos reales, el modelo podría empezar a comportarse de manera inesperada, creando resultados pues, menos precisos o incluso contradictorios, ¿no? Esto es un reto técnico muy, muy importante al que nos enfrentamos en el día de hoy. Nosotros, o sea, en nuestro modelo de inteligencia artificial dentro de Fundación 11, somos muy conscientes de este riesgo y tomamos varias medidas para evitarlo. Por ejemplo, trabajamos con un equilibrio pues muy cuidadoso entre los datos reales y los sintéticos, ¿no? Utilizamos datos sintéticos solo cuando es estrictamente necesario para poder complementar pues aquellos grupos que están infrarrepresentados realmente en nuestros datos, pero siempre, ojo, asegurándonos de que no se use en exceso, ¿no? Porque, de manera que vayan a distorsionar la realidad. Claro. Porque un aspecto fundamental es que desde el punto de vista más técnico, tampoco quiero bajar a la terminología técnica, ¿no? Pero sí hay que realizar validaciones periódicas para comparar los resultados de modelos entrenados con datos sintéticos frente a los modelos entrenados con Con datos dato reales real. y ajustar siempre que sea necesario pues la ponderación de las variables que pueden intervenir, etcétera, etcétera. Esto lo que te permite es mantener el comportamiento del modelo dentro de unos límites esperados y predecibles, ¿no? Porque al final lo que no queremos es que el algoritmo se desvíe o se distorsione. Eh, Desde nuestra experiencia, esta es la manera con la que tratamos de garantizar que nuestra IA pues, sea inclusive justa, ¿no, Ana? Al tiempo que tenga pues, una fiabilidad, al final nada es 100% fiable, pero tenga una fiabilidad adecuada y tolerante dentro de la casa, que tenga cierto grado de precisión, porque para nosotros es fundamental de cara a asegurar que las recomendaciones de empleo y formación pues sean útiles, ¿no? Para todas las personas, independientemente de su perfil y contexto, Ana. Es que no, es que de nuestro punto de vista no hay otra manera, ¿vale? Pero es un cuchillo de doble filo. Sí, sí, me ha gustado ese punto, ¿no? De doble filo, ¿no? De, tanto lo bueno como lo malo que pueden tener el uso de los datos sintéticos. Obviamente es algo en lo que estáis trabajando y ya evolucionaréis la metodología y podrá, espero, nos lo podréis ir contando para ver cómo lo podemos aterrizar en otras compañías. Y si os parece, nos vamos acercando ya al final. Hemos estado dando a este
problema en la infrarrepresentatividad, de los sesgos en la IA utilizada en recursos humanos, hemos estado hablando de la calidad de los datos, de cómo esa calidad de los datos nos puede ayudar a entender o mejorar la representatividad, la equidad de los mismos. Hemos hablado de posibles soluciones, como podría ser mirar, ¿no? El input de datos que nos llega y mirar lo que luego predice la herramienta para ver si realmente estamos discriminando algún colectivo concreto. Hemos hablado de datos sintéticos, hemos hablado de otra posible solución que sería evaluar el rendimiento de los modelos por subgrupos demográficos que ha apuntado Alberto, me ha parecido brillante. Con todo esto que hemos estado charlando, vamos a intentar bajarlo, a ver si tienes, Borja o Alberto, algún ejemplo real, por dejar el mensaje en positivo también, de una organización que esté haciendo las cosas bien en este sentido. ¿Alguna organización que os parezca un ejemplo en el uso de la IA, teniendo en cuenta la representatividad, la diversidad, la inclusión? Bueno, yo me tiré antes al spoiler, en el bloque uno. Ahora te toca. Claro, claro, o sea, si me preguntáis, pues por compartir un ejemplo real de una organización que está haciendo las cosas bien, pues No puede ser otra que la Fundación 11. claro, o sea, nosotros estamos haciendo un modelo de intermediación laboral, lo tenemos puesto ya, lo tenemos desplegado, de hecho, que se llama Inclunia dentro de Fundación 11, y concretamente lo tenemos activo para las operaciones de inserta empleo, desde el punto de vista de intermediación laboral. Hemos desarrollado un modelo in-house, un modelo de inteligencia artificial para intermediación laboral, como te decía, y esta iniciativa pues está liderando en nuestra casa un cambio en la manera en la que abordamos la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en este caso usando inteligencia artificial. Creo que lo estamos haciendo bien, creo que lo estamos haciendo bien y considero un ejemplo positivo, como es la integración de la IA sin sesgos en nuestros procesos de orientación laboral y de formación, mediante, en este caso, pues un modelo desarrollado internamente, como te decía, muy seguro. Lo apuntabas antes, que muchas veces la información está oculta en las bases de datos porque es información sensible. Ahora, si tenemos en cuenta la Ley de Inteligencia Artificial Europea, nosotros, desde el punto de vista de discapacidad, estamos tratando con datos médicos, por lo tanto, nuestro modelo es muy seguro, está anonimizado y es explicable y fiable. Nosotros está basado en datos pues, es muy sólidos, de más de 15 años de intermediación laboral. Entonces, nuestro objetivo con este modelo es básicamente es poner a las personas en el centro de la toma de decisiones y a la IA como el compañero avanzado, listillo, más rápido y eficiente en hacer propuestas, pero no en la toma de decisión final, Y bueno, que siempre es de nuestras personas. Nuestro enfoque es que hemos creado una plataforma que no solo optimiza los procesos de selección, sino que también asegura pues, la representatividad y equidad en los datos con los que entrenamos el modelo, ¿no? Trabajamos de manera muy, muy proactiva para corregir la infrarrepresentación de colectivos vulnerables, para identificar comportamientos anómalos, para poder corregirlos lo más rápidamente posible, etcétera, etcétera. Y para ello, pues estamos utilizando metodologías como datos sintéticos que os comentaba antes para mejorar la precisión de los modelos sin distorsionarlos. Y actualmente, pues bueno, estamos recibiendo resultados muy, muy positivos de nuestros técnicos de selección y de nuestros orientadores laborales, ¿no? Para mí este proyecto pues es un ejemplo de cómo la tecnología aplicada correctamente y de manera minuciosa, ¿vale? Y sobre todo con un enfoque inclusivo, pues puede abrir puertas a oportunidades laborales de muchas personas, ¿no, Ana? Sobre todo asegurando que todos tengan las mismas oportunidades de empleo y de desarrollo profesional. Desde luego que sí, hacen falta ejemplos así en los que veamos cómo se puede usar IA eh, totalmente cumpliendo los requerimientos de GDPR, de la nueva ley de inteligencia artificial europea, aprovechándola para el mercado laboral con el objetivo, ¿no?, que nos atañe a toda esta comunidad
y que realmente salgan beneficiados tanto los usuarios, que en este caso son esos técnicos de empleo, orientadores de empleo, como las propias personas que están accediendo al mercado laboral. Así que muchísimas gracias, Borja, por compartir esta experiencia, este caso. Alberto, te va a tocar cerrar. Y te Qué voy bien. Me a... gusta, me gusta. Y entonces me gustaría que te salgas un poco de tu rol de investigador de IA responsable, serio, de la Universidad de Navarra. Y me Ujú. gustaría que me cuentes o que nos cuentes a todos los que estamos escuchándoos, ¿no? De la comunidad de recursos humanos, qué rol podemos jugar los profesionales de recursos humanos, que no siempre tenemos formación técnica, para garantizar que usamos algoritmos éticos, responsables, inclusivos. Muy bien, pues para cerrar, lo primero, y yo creo que lo hemos hecho hoy, o sea, ser conscientes de que la inteligencia artificial, bueno, dos cosas. Por una parte, que no es perfecta, que tiene muchas limitaciones y que debemos ser conscientes de ellas a la hora de utilizarlas. Y lo segundo, que tenemos que utilizarla desde un punto de vista de pensar únicamente, como decía Borja, que va a ser el compañero un poquillo más listillo, un poco más rapidillo, que nos puede ayudar como un asistente y ya, pero no podemos correr el riesgo de que las decisiones que podamos tomar, en este caso el personal de recursos humanos, estén automatizadas, en ningún grado de automatización. Podemos informar a la hora de tener un poco más de, pues a lo mejor de formalizar o de agilizar tareas un poco más repetitivas, pero que siempre haya lo que se conoce en este tipo de cosas, en la jerga de la inteligencia artificial y de la tecnología y la informática, el human in the loop, ¿no? La persona que está un poco dentro de todo ese ciclo del uso de la inteligencia artificial en este caso, vale, el human in the loop es el que va a acabar tomando la decisión en base a lo que se está, en base a lo que les pueda estar informando la IA. Lo segundo, bueno, yo ya lo he contado. También, bueno, quería también dejar el mensaje de salirnos un poco de la idea de únicamente aterrizar el problema de los sesgos y la discriminación en la IA como un problema técnico, sino como un problema sociotécnico en el que hay varios agentes que Exacto. van a estar influyendo en toda la toma de decisiones, en la concepción del problema, en cómo lo aplico, cómo lo diseño. Entonces, dar también el mensaje eso, de diversidad, de que haya, digamos, una diversidad a la hora de formalizar el problema, de aterrizar el concepto de sesgo, de discriminación en cada uno de los casos de uso que nosotros podamos estar pensando para los que está concebida esa herramienta de inteligencia artificial que nosotros podamos estar usando o podemos estar diseñando. Y bueno, en resumen, pues eso, hay que promover un poco esa cultura de aplicar la IA desde un punto de vista responsable, saliéndonos un poco de que es un problema meramente técnico, sino que influye en un montón más de cosas y en el que las personas que precisamente no son las personas técnicas, no soy yo, son esas personas que a lo mejor no tienen una formación tan técnica, que son las que están presentes en los departamentos de recursos humanos, que son los que pueden ayudar a definir y a alinearse con unos criterios, pues seguramente más justos de equidad y de no discriminación en este contexto. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que es un cierre perfecto. Ahora pasamos a las preguntas que nos han hecho, ¿no? El poner a las personas en el centro de nuestra IA para asegurarnos de que es responsable, es ética, es inclusiva, no dejamos a nadie atrás, y a la vez a las personas en el centro de la toma de decisiones. No delegamos las decisiones en la IA, es una información, es nuestro agente listillo, ¿no? Es una potentísima herramienta que viene para ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero las decisiones las seguimos tomando nosotros, los seres humanos, ¿no? Los profesionales de Eso es. recursos humanos en este caso. Me gustaría recordar, porque para que se quede también ahí en el cierre, esa llamada que hacíais, Alberto, a la creación de equipos ya no solo multidisciplinares, donde estén perfiles más humanistas, sociólogos, psicólogos, filósofos, con perfiles técnicos, con perfiles más del punto de vista legal, sino también, en este caso, incorporar perfiles
demográficamente diversos, ¿no? Eso es. Para poder, desde el inicio, desde la concepción de los modelos, poder incorporar y trabajar Ujú. en ese trabajo, ¿no? Para favorecer la inclusión. Voy a ir a las preguntas, ¿vale? A Sí, yo he visto ver aquí dos. dónde. Roberto Aguirre, ¿no? He visto la primera pregunta de Roberto que me hace, que me gustaría contestarla, porque es muy Ah, curiosa. genial. Venga, pues te Roberto, la lanzo. que estará por ahí. Me quedo con la primera y que la última, te la gente intenta contestar rápido, mi criterio, mi Roberto ha escrito un percepción. montón. Qué bien. Sí, pues mira, Venga, Roberto, vamos. la primera que dices, ¿se cuestiona más el sesgo de la IA que la que existe en los humanos? Yo creo que la diferencia es, tú en un proceso de selección, un técnico de selección que para cumplir ese proceso tiene que seleccionar 20 candidatos y tarda una semana, si lo hace mal, a los humanos les podemos corregir. Le corregimos a los niños, a nuestros hijos, corregimos a nuestros compañeros de trabajo cuando se equivocan, damos feedback positivo, feedback negativo. Una persona, tú te acercas y le das ese feedback y la puedes corregir. Oye, esto en esta casa no funciona así, o en esta compañía funciona así, o esto creo que debes hacerlo así, o que debes hacerlo así. El problema de la IA es que, ¿a quién se lo dices? ¿Se lo dices al técnico informático? ¿Se lo dices a la empresa que ha hecho el algoritmo? ¿Hablas con OpenAI? ¿Levantas una instancia a alguien? O sea, el miedo de que la IA tenga sesgos es que no la dominamos. Y ese es el miedo intrínseco humano de por qué, oye, ¿por qué consideramos ahora mismo mucho más importante el sesgo de la IA que el sesgo de los humanos? Que también lo tenemos. Yo desde mi percepción es esa, Roberto. Y luego la última pregunta que has hecho de si los datos sintéticos no alteran la realidad, entonces, ¿para qué los necesitas? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso, y te digo un ejemplo concreto y realista. Nosotros, claro, en nuestra base de datos, pues hay muchísimos perfiles. Lo que decía antes, baja cualificación, alta cualificación, diferentes tipos de perfiles, asistente de cocina y todo con sus pesos. Pero hay un perfil que es un manager de sostenibilidad, que tenemos personas con discapacidad que tienen capacidad para cubrir ese puesto de trabajo, pero históricamente en los 15 años, como hay poca o ha habido poca demanda, ahora toda la parte de perfiles de ESG se ha disparado, pero como otros históricamente, hace 15 años, que era un perfil de sostenibilidad, es que no existía. Pues en la base de datos no existen esos perfiles. Entonces, nuestro modelo de aprendizaje, ese tipo de perfiles que está discriminado por puro volumen, no los aprende. Entonces, cuando entra una petición de un manager de sostenibilidad, no sabe qué personas devolverle, porque no sabe lo que es un manager de sostenibilidad, no tiene capacidad de aprenderlo de los datos. Entonces, en ese caso es cuando, sin variar el porcentaje, lo que hacemos es generamos datos sintéticos para decirle al modelo, oye, un manager de sostenibilidad tiene esta serie de habilidades blandas, habilidades duras, tiene esta experiencia laboral, estas capacidades, etcétera, etcétera, para forzar al modelo de que aprenda qué es eso, no distorsionarlo, no ponerlo al nivel de un técnico administrativo, sino llegar al punto de que el modelo lo puede coger y aprender. No sé si te Impo- respondo, im- Roberto. Importante ahí, Borja, no diciéndole nosotros lo que creemos que un manager de No, 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 sostenibilidad no, 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 debería, no, sino que los no, no, datos no, no. sintéticos se generan a través de datos reales. Claro, lo que hacemos es Co- correcto. Es replicarlos en mayor aumentar, es un volumen, proceso de aumentación de esos datos. Y luego en pero el son mercado, reales. y luego en el mercado hay muchísimas normativas ya estandarizadas a nivel español y a nivel europeo de clasificación de puestos de trabajo. O sea, que el trabajo al final no te lo estás inventando. Simplemente estás diciendo, oye, que de esto hay más, te genero más datos para que el modelo pueda aprenderlo. ¿Vale? Me cogí la primera y la última. Roberto, Muy espero haberte bien, aquí contestado. hay una que me ha gustado. A ver, se la voy a lanzar a Alberto. ¿No hay un riesgo de crear sesgos artificiales buscando igualar las muestras? Sí, sin duda. De hecho, o sea, el propio proceso de generar datos sintéticos en muchas ocasiones es con un nuevo modelo que pueda tener sesgos por cómo lo estoy diseñando yo mismo. O sea, es como el sesgo del sesgo, es como el metasesgo. Es decir, esto es como, sí, sí hay un riesgo. De hecho, la creación y el balanceo de muestras, a menudo, eso, ya lo comentaba Borja, que podría ser un cuchillo de doble filo. Generar muestras sintéticas también corres el riesgo de que a la hora de diseñar ese modelo, si tú tienes muestras sintéticas que quieres generar sobre un grupo demográfico, es porque ese subgrupo demográfico tiene poca muestra. Entonces, aprender
digamos, patrones que sean generalizables o que sean comunes en base a muestras muy pequeñas, también es muy complicado que los modelos estadísticos y matemáticos sean capaces de diseñarse para que puedan generalizar todo ese conocimiento. Entonces, sí, por supuesto que tienes ese riesgo. Por eso apuntaba Muy bien. durante la conversación, no sé qué en bloque era, que es muy importante hacer comparaciones. Es decir, tú tienes tu modelo con tus datos reales, tú incluyes un modelo con ciertos datos sintéticos, lo que hacemos es, por ejemplo, en nuestro caso, comparamos el comportamiento. Si vemos Ujú. que lo que hemos resuelto es la problemática que teníamos y no ha incorporado Nuevo artefactos, sesgo. artefactos, elementos no deseables adicionales, lo damos por válido y lo propagamos al entorno de producción. Pero siempre hay que hacer la comparación. Uno, ¿resuelve la problemática por la cual hemos incorporado datos sintéticos? Sí. ¿Ha incorporado artefactos adicionales en el modelo no deseables que alteran otro tipo de comportamientos? No. ¿Estamos seguros? Sí. Lo desplegamos en producción. También os ha ocurrido de subir cosas que luego hemos tenido que bajar, ¿vale? Pero es la realidad, Muy bien. es cómo funciona. Bueno, vamos a dejar paso a una última pregunta que nos quieren hacer un asistente. Le voy a permitir hablar para que nos haga la pregunta. Si no funciona, es Carlos Cabañas, que le veo con la mano levantada. Entonces, lo voy a permitir. Y si no, que nos la escriba en el chat y yo la leo, ¿vale? Ah, pues ha quitado la mano. Ahora, ahora le elimina el permiso para hablar. Carlos, creo que tenías por ahí la mano levantada porque querías hacer una pregunta. ¿No la querías Está, hacer? está ¿Te comentando has Ana que arrepentido? sí, que la pulsó por equivocación, está comentando. Se ha arrepentido. Se Bueno, arrep- estamos ya llegando al límite del tiempo, así que yo creo que con estas preguntas eh, podemos dar por cerrado. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación, la verdad, bastante clara para el tema tan denso que es. La habéis hecho mucho más entendible, claro, necesario. Por mi parte, por lo menos me ha parecido muy inspirador. Creo que nos llevamos ideas valiosas y sobre todo una mayor conciencia, ¿no? de cómo esa infrarrepresentatividad de ciertos colectivos puede estar afectando y no nos estábamos percatando tanto desde incluso la generación de los datos y el entrenamiento de los modelos. Muchísimas gracias a ambos y gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Y recordad que podéis seguir profundizando en estos temas a través de los recursos que tenemos en URH y del proyecto IA más igual. Así que nada, hasta la próxima y que la IA siempre sea nuestra aliada en el talento y en la inclusión. Un abrazo. Muy bien, Muy muchas bien, gracias un Ana. abrazo, muchas Nada, gracias. por cerrar, espero que a la gente le haya gustado, que hayan quedado claras todas las cosas y que haya sido productivo. Así que ojalá Borja y yo hayamos aportado un poquito a todo este tema que de por sí es muy complejo y ahí lo hayamos podido aterrizar un poquito más. Estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Hasta Muchas Bueno, gracias, siempre. un abrazo. Hasta hasta luego. Chao. luego. Un abrazo.